Paso a vosotros, hermanos. Acompáñenme a orar a nuestro Dios en estos momentos. Cerremos nuestros ojos para orar. Bendito y eterno Dios, Padre nuestro, en esta noche, Señor, nos acercamos a usted agradeciéndole su misericordia y su amor que tiene para con nosotros, por permitirnos estos momentos, Señor, de estar conectados en esta reunión y poder acercarnos, Señor, para poder adquirir, Señor, una enseñanza, para poder aprender algo más, Padre Santo, que nos sirva para hacer mejor las cosas, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Gracias por bendecirnos y llamarnos. Permítenos, Padre, asimilar la enseñanza y ponerla en práctica. Por el bendito nombre de Jesucristo se lo suplicamos y le damos gracias. Amén. Muchas gracias, hermano Alfredo. Pues vamos a iniciar, hermanos, en esta noche. Como ya les comentaba la vez pasada, hermanos, tenemos ahí la oportunidad de grabar estas reuniones y tenerlas ahí en una forma de poder verlas, hermanos. Y subimos el video el día de ayer de la clase pasada, de la reunión pasada que tuvimos. Nos va a servir, hermanos, para quien no se pueda conectar por alguna situación, que pueda ahí darle al video, pueda verlo, pueda repasarlo. Igualmente los que estamos aquí reunidos, si algo no nos quedó claro, hermanos, podemos ahí también repasar y tener claro lo que estamos reflexionando cada reunión de este programa de discipulado. Y pues la idea es esa, hermanos, que tengamos al alcance de todos los recursos lo más posible para no detenernos y para seguir avanzando en el propósito de este programa de discipulado. Y quisiera, hermanos, primero que nada iniciar abriendo el espacio por si algún hermano, alguno de ustedes tiene alguna duda, hermanos, alguna inquietud de lo que hablamos la semana pasada. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, hermanos, que pudiéramos tomar para aclarar alguna duda que pueda haber, hermanos. Y si no es así, pues que pudiéramos avanzar y entonces continuar con el tema que vamos a ver el día de hoy. Por lo pronto, quisiera que cada reunión empezáramos con este espacio, hermanos, de preguntas o de comentarios sobre lo que vimos en la reunión pasada y después ya retomar el tema que hoy queremos tratar. ¿Alguien tiene alguna duda, hermanos, algún comentario? Ya el hermano Jorge dio unos comentarios sobre lo que le pareció la reunión pasada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, hermanos, o algún comentario sobre lo que hablamos? Muy bien, hermanos, pues esperemos que esto vaya quedando claro, hermanos, y que podamos ir avanzando en este sentido de lo que es ahora nuestro repaso, nuestro estudio sobre el fundamento doctrinal. Les comentaba la vez pasada, hermanos, que vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a nosotros a considerar como, por ejemplo, que nos acabamos de bautizar, hermanos, y que estamos iniciando nuestro camino en la iglesia. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, hermanos, mental, de pensar nosotros que estamos llegando a la iglesia, empezamos a conocer las cosas de Dios, vamos a empezar a hacer como un recorrido del camino que vamos a ir trazando, que se va trazando para nosotros y que vamos a ir avanzando en él. El propósito es que hagamos una especie de relectura, hermanos, relectura, un análisis, una reflexión un poquito más a fondo de lo que es nuestra fe como iglesia de Dios, que se encuentra registrada en los puntos de fe. Los puntos de fe nos ayudan a nosotros poder comprender los temas bíblicos, hermanos, lo que es el conocimiento de la palabra de Dios, lo que es el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida, lo que debemos saber nosotros como cristianos. Decíamos la semana pasada que tenemos en puerta un testimonio que dar, hermanos, tenemos un testimonio que dar, tanto en nuestra conducta como en nuestras palabras. Y el testimonio, hermanos, pues se determina por la palabra de Dios. Decíamos la semana pasada que es la Biblia la que nos rige en cuanto a la conducta que nosotros debemos llevar como cristianos, pero también al mensaje que debemos de compartir y que debemos de transmitir y también compartir con el que no conoce. Primero está la parte de la obediencia, hermanos, el comprender, el saber lo que Dios quiere para nuestra vida. Y luego viene la parte en la que nosotros testificamos, es decir, compartimos esa misma experiencia y ese aprendizaje con otras personas. Recordemos que la encomienda que nos da el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo es que vayamos, llegamos discípulos a todas las naciones, que enseñemos a las personas el conocimiento de Dios que nosotros ya conocemos, que nosotros ya sabemos. Ese conocimiento y esa experiencia de vivir
la voluntad de Dios, es necesario que también la compartamos con el que no conoce, para que de esa manera estemos testificando primero con nuestra conducta y nuestra forma de vida, tanto en el ámbito de la vida personal, hablando de la familia, del trabajo, del lugar donde nos desenvolvemos, y por otro lado también, hermanos, en el ámbito de la iglesia. Es decir, nosotros como cristianos también formamos parte de una comunidad que es la iglesia, y en la iglesia vamos nosotros a desarrollar también nuestro testimonio. En la iglesia nos vamos a involucrar, hermanos, en el trabajo de servicio, nos vamos a involucrar en el trabajo de la evangelización, nos vamos a involucrar en el trabajo del liderazgo, del servicio, del ministerio. Todo ello es el testimonio que vamos a dar, pero en la iglesia, hermanos. En la iglesia tiene un enfoque muy definido, tiene ámbitos en los cuales debemos nosotros participar, de involucrarnos, y esa es la parte donde vamos a dar nuestro testimonio en lo que es el ámbito de la iglesia, pero también en el ámbito personal, que es el principal, hermanos. Entonces, necesitamos tener claros estos dos aspectos, y para que esto lo podamos tener comprendido, hermanos, lo podamos tener asimilado, necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Y cómo conocemos la palabra de Dios? Lo decíamos la semana pasada, hermanos, por medio del fundamento doctrinal, que es el que nos ordena las doctrinas, es el que nos acomoda ahí cómo debemos de leer la Biblia, y también vienen las doctrinas en cuanto a lo que es nuestra obediencia, hermanos, el estilo de vida o la forma de vida que lleva el cristiano es una forma de vida que está fundamentada en la palabra de Dios, y ahí es donde vamos a encontrar los contenidos, vamos a encontrar los principios espirituales, vamos a conocer los mandamientos de Dios, vamos a conocer lo que Dios quiere del ser humano, vamos a comprender de dónde venimos como seres humanos, pero también como cristianos, y vamos a poder comprender todo, hermanos. Todo está explicado, está detallado, está definido, todo lo que implica nuestra vida cristiana, y por eso va a ser muy importante nuestro avance en este tema del fundamento doctrinal, porque aquí es donde tenemos nosotros comprendida nuestra comprensión, tenemos, perdón, la comprensión de lo que es la palabra de Dios y el mensaje que nos transmite para nuestro tiempo, y que nosotros como iglesia lo tenemos claro, hermanos, y debemos de conocerlo, de saberlo, de comprenderlo, para que lo podamos poner en práctica y podamos tener una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, como cristianos bautizados, hermanos, nos vamos adentrando en el tema del discipulado, nos vamos adentrando en el conocimiento de la palabra de Dios, y vamos definiendo, vamos comprendiendo los mandamientos, los principios espirituales, la vida que Dios quiere que llevemos, para que lo pongamos en práctica en nuestra conducta y también en nuestro testimonio verbal, hablando de la palabra de Dios a quien no la conoce, hermanos. Teniendo esto claro, en el fundamento doctrinal tenemos muchos temas, hermanos. Viendo el título, si ustedes lo tienen ahí a su alcance, a la mano, hermanos, el fundamento doctrinal tiene el título y está ordenado de una forma lógica, hermanos. Es decir, que empieza con lo primero, después va avanzando con lo segundo, lo tercero, y de esa manera se va desarrollando y se van presentando los temas en el orden lógico que ayudan a poder ordenarse y a poder comprenderse. Entonces, decíamos la semana pasada, ya comentábamos algo sobre las tres principales secciones del fundamento doctrinal. Ahorita ya no lo vamos a comentar así con mucho detalle, hermanos, porque ya lo estuvimos viendo. Aquí nada más lo voy a proyectar, los puntos de fe. Esta primera sección, hermanos, que ya conocemos, fe y salvación, abarca lo que es, por ejemplo, la Biblia, Dios, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, el ser humano, el Evangelio, el creyente y la iglesia. Estos primeros 8 puntos de fe, hermanos, lo que hacen es nos describen teóricamente lo fundamental y la parte, vamos a decir, la parte básica, lo que es el fundamento de lo que se va a desprender después, que es la acción cristiana, hermanos. ¿Por qué la oración? ¿Por qué los mandamientos? ¿Por qué el sábado? ¿Por qué la ley de la alimentación? ¿Por qué las buenas obras? ¿Por qué la paz de Dios? ¿Por qué la cena del Señor? ¿Por qué el lavatorio de los pies? La unción de los enfermos, diezmos y ofrendas, el matrimonio. Todo esto que se habla aquí de forma práctica está fundamentado en la parte teórica, que es la parte principal del fundamento doctrinal, hermanos. De ahí se desprenden las acciones que aquí se presentan. Obviamente que puede haber más acciones, hermanos. No están agotados todos los temas aquí en esta segunda sección de fundamento doctrinal,
pero sí están descritos los más importantes y se desprenden de la primera parte. Y la tercera parte tiene que ver con conocimiento, con estudio y con formas de interpretar el mensaje final de la Biblia y de los últimos tiempos, hermanos. La profecía, obra y fin de Satanás, el retorno de Israel, el mensaje de los tres ángeles, las 7 últimas plagas. Esto está acomodado en la parte final, porque esto sería, hermanos, algo así como la parte, sí importante, pero no la parte medular, sino que esto queda como una tercera sección que nos puede servir la información, pero que lo realmente importante es lo primero y luego lo segundo, hermanos, para que nosotros podamos tener claridad y comprensión en nuestra vida cristiana y podamos estar obedeciendo la palabra de Dios de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia. El punto de fe número 1 es la Biblia, hermanos. Pero yo quisiera en esta noche hacerles algunas preguntas, hermanos, sobre el tema de la Biblia, para saber más o menos, hermanos, en qué forma nosotros hemos comprendido y hemos entendido la Biblia. Y el punto de fe número 1, hermanos, que se nos comparte aquí es precisamente el tema de la Biblia, porque no podemos nosotros conocer nada, hermanos, ni saber nada de Dios si no es a través de la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios y la Biblia es la palabra de Dios que nos da a conocer la voluntad de Dios para nosotros como seres humanos y los planes de Dios para todo el universo, para toda la creación. Entonces la Biblia se convierte en el elemento fundamental para esto. Sin embargo, hermanos, hay otro tipo de reflexiones que se han hecho y se ha planteado, por ejemplo, la idea de que pudiera haber un conocimiento natural de Dios, hermanos. Es decir, que el ser humano pudiese conocer algo sobre Dios sin la Biblia. ¿Ustedes creen que esto sea posible, hermanos? Que se pueda conocer algo sobre Dios solamente con el razonamiento y con la meditación y, por ejemplo, con observar la creación, hermanos. ¿Ustedes creen que de ahí se pueda tener conocimiento de Dios? ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿En qué se Hermano, basa? Adelante, hermano, si quiere comentar algo, hermano José Cruz. sí, yo, yo opino que necesitamos primero documentarnos para saber quién es Dios, o puede ser que aprenda uno de Dios por el hecho de que alguien mal le haya hablado. Si alguien viene y me habla de Dios, pero yo no he leído la Biblia, mas sin embargo me han hablado de Dios, existe un Dios, que vino su Hijo Jesucristo y todo lo que ya sabemos, y luego me pongo a meditar y a orar porque no, yo no he leído la Biblia, pero medito en Dios, pues puede ser probable, pero así, sin que nadie te haya hablado de Dios, pues es difícil que conozcas a Dios, pues solamente que haya venido directo el Espíritu a hablarte. Ok, hermano. Eso pienso yo. Ok. ¿Alguien que opine diferente, hermanos? ¿Alguien que opine diferente de lo que dijo nuestro hermano José Cruz? Yo pienso, hermano, que sí es importante las escrituras, porque de ahí parte todo. Yo tengo ya, pues desde que me bauticé, estudiándola, y he comprendido muchas cosas, o sea, que antes no, pues que ignoraba, así. Pero ahora, a raíz que te pones a analizar y todo, prácticamente ahí te dice cómo es Dios, así, y dónde está, así, porque pues Dios está en todos lados. Pero sí te dice mucho ahí que confíes en Él y te da prácticamente, si estás con Él, es un Dios infinito que tiene un poder infinito y que a través de su palabra lo puedes llegar a conocer, así, en todos los sentidos. Ok. La idea es esta, hermanos. Existe una postura teológica
que habla acerca de que es posible conocer a Dios de forma natural, a través de la observación de la creación y a través también de la conciencia del ser humano, hermanos. Esta postura teológica no la vamos a analizar aquí porque tendríamos que entrar en muchos detalles y no es ahorita todavía el momento para hacerlo, hermanos, pero se basa en varios textos bíblicos que hablan de cómo al observar la creación el ser humano tiene una cierta idea de que Dios existe, de que hay un creador, y también el ser humano es dotado con conciencia, y esa conciencia también le redarguye en cierto momento y le orienta y le empuja un poquito a que existe un ser más allá de él mismo. Y entonces se van presentando pruebas, hermanos, pero la idea fundamental de esta postura, de esta corriente teológica y filosófica es que sí puede haber un conocimiento natural de Dios y que también se puede hacer una teología natural. Entonces, esto, hermanos, puede ser algo debatible, puede ser que haya posturas a favor y en contra. La Iglesia Católica acepta este tipo de posturas, hermanos. Para ellos sí lo toman como algo válido, porque el ser humano tiene algo de Dios, Dios lo creó a su imagen y semejanza, la conciencia, la creación, todo lo ponen ahí como elementos, como que pueden ser referencias y que pueden ayudar para esto. Pero, hermanos, realmente nosotros sabemos y comprendemos que aunque se pudiera tener un conocimiento natural de Dios de cierta forma y se pudiera tener alguna idea de Dios por observar la creación, sabemos y nosotros creemos totalmente que no se conoce realmente la voluntad de Dios, ni se puede tampoco conocer realmente a Dios si no es a través de su palabra, hermanos. Es a través de la Biblia, porque la Biblia nos da a conocer la revelación de Dios y la Biblia es la que nos enseña todo sobre Dios, desde cómo empiezan las cosas, cómo empieza nuestra vida, y ahí está puesto en palabras, hermanos, está puesto en palabras, en historias, en narraciones, en leyes, en revelaciones, se encuentra explicado y se encuentra definido quién es Dios, cuál es su propósito, cómo le habló al ser humano, cómo responde el ser humano, cuál ha sido la actitud de la humanidad ante Dios, y toda la historia que se nos narra en la Biblia es una historia en la que se nos va poniendo en palabras claras, hermanos, qué quiere Dios y quién es Dios y cuál es su voluntad para nosotros. Entonces, esto se los comento, hermanos, porque este sería, vamos a decir así, el contexto teológico, hermanos, de esta afirmación que estamos ahorita nosotros tomando. La única forma de conocer a Dios y de conocer su voluntad es a través de la Biblia, es a través de su palabra, hermanos. Sí puede haber una idea de Dios, hermanos, y sí puede haber un cierto conocimiento de Dios natural, pero no va a ser completo, ni va a ser suficiente, ni va a ser el que responda a todo lo que tengamos a lo que necesitamos saber sobre Dios, hermanos, no va a ser suficiente, por lo tanto, puede ser nosotros que digamos que estamos de acuerdo, que sí puede haber un cierto conocimiento, puede ser que no, podemos tomar cualquier postura, hermanos, pero cualquiera que sea la postura en ese tema, lo que nosotros sí tenemos claro es que necesitamos la Biblia, se necesita la Biblia para poder conocer sobre Dios y se necesita la Biblia para poder comprender realmente la voluntad de Dios. Esto, por eso de aquí parte, hermanos, el fundamento doctrinal, por eso no se pone como primer punto de fe, por ejemplo, hablar de Dios, porque no se puede hablar de Dios sin la Biblia, hermanos. Se puede tener alguna intuición o alguna idea filosófica, algún razonamiento, pero no es el conocimiento real. ¿Cómo es la única forma en la que lo obtenemos, hermanos? ¿Cómo es la única forma que se alcanza realmente el conocimiento de Dios? Pues a través de la Biblia, a través de la Biblia que es la revelación y es la palabra de Dios que se nos ha revelado y que se nos da a conocer, y a través de ella es como nosotros conocemos la voluntad de Dios. Y por eso el punto de fe número 1, hermanos, señala en su descripción, aquí lo voy a poner, no sé si lo tengamos ahí al alcance, ustedes lo tengan su documento, hermanos, aquí lo voy a proyectar nomás para ver la definición del punto 1. Y ahorita vamos a comentar otras cosas, hermanos. Lo importante aquí es que nosotros recordemos que la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros creemos que es el único libro de inspiración divina y de valor eterno. Dice que en sus páginas se halla la completa revelación del plan de salvación y la voluntad de Dios para el hombre, hermanos. Entonces, quiere decir esto que la Biblia, hermanos, primero es el único libro inspirado. Es la inspiración, es inspirado por Dios, pero también tiene un valor eterno, hermanos.
dice que su palabra, que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, dice en texto bíblico. Y entonces, en las páginas de la Biblia se encuentra la completa revelación, hermanos. Es decir, ya no hay otras cosas que agregar. La Biblia está completa, hermanos. Si alguien dice que tuvo una revelación, que Dios le habló y que Dios le dijo que iba a pasar tal cosa, nosotros ya no creemos en ese tipo de revelaciones, hermanos, porque la revelación ya está completa y está terminada en la Biblia. Ahí está la revelación completa. Esa revelación completa que está en la Biblia nos enseña el plan de salvación, hermanos, y también nos da a conocer la voluntad de Dios para el hombre. Entonces, si yo soy cristiano y voy llegando a la iglesia, hermanos, me acabo de bautizar, entonces, ¿quién me va a decir a mí qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde voy a conocer yo cuál debe ser mi comportamiento? ¿Dónde voy a conocer yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida personal? Lo voy a encontrar en la palabra de Dios, hermanos. En la Biblia donde voy a encontrar esas respuestas. Pero esas respuestas no las voy a poder comprender yo por mí mismo de forma directa, como dijo ahorita el hermano José Cruz, porque se necesita que alguien nos explique, hermanos, que alguien nos enseñe, que alguien nos vaya llevando por el conocimiento, pero ese estudio tiene que estar basado, hermanos, en un análisis y en una verdadera profundización del texto bíblico para poderlo comprender. No es nada más que alguien me lea un texto, hermanos, y que me diga que significa tal cosa, si no existe una base de estudio, de profundización, para yo estar seguro que lo que me está diciendo es lo correcto. Porque acuérdense que hablamos la semana pasada, hermanos, en la introducción del fundamento doctrinal, comentamos que había muchas voces que trataban de adjudicarse el mensaje bíblico, pero que en realidad a veces son mentiras, hermanos, o a veces son movimientos que lo que tratan de hacer es engañar para buscar beneficios propios, beneficios personales. Y nosotros no estamos buscando beneficios personales, lo que queremos es conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, y para ello tenemos a nuestro alcance la palabra de Dios, que no la podemos leer tal vez de forma tan directa y necesitamos estudiarla y escudriñarla para poderla comprender. Y en esa parte del escudriñamiento, hermanos, es lo que aquí dice la segunda parte, cuando dice que en sus páginas se halla la completa revelación del plan de salvación. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que leer la Biblia, hermanos, y tenemos que conocerla para poder saber cuál es el propósito de Dios. ¿Cuál sería, hermanos, para nosotros un elemento importante para poder conocer lo que dice la Biblia y para poderlo entender? Tenemos que partir de un principio, hermanos. Nosotros contamos con la palabra de Dios, que es la Biblia que tenemos, pero la tenemos en una traducción, hermanos. Esa traducción que nosotros tenemos es una traducción hecha por algunas personas en algún momento de la historia. Vamos a decir, hermanos, que tiene cierta fidelidad a lo que está escrito de forma en el texto original de la Biblia. Entonces, el hermano José Cruz comentaba algo la semana pasada. Él preguntaba que cómo estábamos seguros de que los textos que estábamos leyendo eran los originales, que no estábamos leyendo otras cosas. En ese campo, hermanos, hay una gran investigación, y es lo que les decía la vez pasada, que aquí tenemos, hermanos, planteados algunos puntos que requieren de profundización y de explicación de una manera más a fondo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros lo que leemos, por ejemplo, en nuestras Biblias Reina Valera, es una traducción. Esa traducción fue hecha en algún momento por algunas personas, pero detrás de esa traducción hay manuscritos antiguos, hermanos. Y hay otros manuscritos más antiguos, y hay un gran debate, hermanos, por buscar la originalidad de los textos antiguos, porque hay muchas copias de textos antiguos. Y entonces, cuando uno se empieza a meter hacia allá y empieza a ver más a fondo, empieza a encontrar cosas que empiezan a darnos una perspectiva muy diferente, hermanos. Y quisiera poner un ejemplo. Tenemos nosotros la Biblia en sus idiomas originales, hermanos, se escribió en otras lenguas que son muy diferentes a nuestro idioma español de este tiempo. Nosotros, a veces, cuando leemos la Biblia, hermanos, pensamos que la Biblia se escribió en español, y pensamos también que la Biblia se escribió en nuestro idioma y en nuestro tiempo. Y a veces, cuando la leemos, pensamos que está hablando un mexicano del siglo XXI a otro mexicano del siglo XXI.
pero realmente, hermanos, la traducción lo que trata de hacernos es hacernos comprender el mensaje, pero no es un libro que se escribió en este tiempo, ni es un libro que se escribió en nuestro idioma, ni es un libro que se escribió en nuestra forma de pensamiento de este tiempo. Y aunque la traducción nos ayuda a poder leerlo, la realidad es que hay un espacio muy amplio, hermanos. Y entonces nosotros no podemos comprender realmente qué se dijo, más que aquello que la propia traducción nos permite a llegar a comprender. Pero detrás de eso hay muchas cosas que nosotros no conocemos, hermanos, y que estamos distanciados y que necesitamos de alguna manera sí ir avanzando, hermanos, en ese sentido, porque se pueden fundamentar doctrinas o creencias en textos mal interpretados, hermanos. Y eso puede provocar también doctrinas erróneas que no sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿alguno de ustedes sabe, hermanos, en qué idioma se escribió la Biblia originalmente? ¿Alguien que nos pueda decir, hermanos? Puede ser hebreo, arameo. Sí, hermano. Hebreo, arameo y otro más. Arameo. Así es. Otro más, hermanos. En griego, hermano. En griego, es correcto. La Biblia se escribió en 3 idiomas, hermanos. Está el idioma hebreo, el arameo y el idioma griego. Son los 3 idiomas en los que se escribió la Biblia. El Nuevo Testamento se escribió en griego, hermanos. El Nuevo Testamento está totalmente escrito en griego. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, unas partes en arameo y también otras partes en griego. Aquí entraríamos en un curso pues muy amplio, hermanos, que es el curso de Introducción a la Biblia, donde se explican todos estos detalles. Pero ahorita solamente yo quisiera decirles, hermanos, que esto es necesario saberlo y también comprenderlo, porque esto nos va a ayudar a tener nosotros también la confianza y la precisión de que lo que estamos leyendo es lo correcto. Les voy a poner un ejemplo, hermanos. Bueno, primero explicarles por qué esos idiomas, hermanos. Recordemos que el pueblo de Israel, hermanos, pasa por diferentes etapas en su historia. Primero es el pueblo elegido viene desde Abraham, la descendencia de Abraham. Abraham es un arameo, hermanos, él habla arameo. Llega a la tierra prometida, vienen los patriarcas, luego Israel, los hijos de los patriarcas son llevados a Egipto, ahí crece el pueblo, después son liberados por Dios de la esclavitud y son llevados por el desierto a la tierra prometida y se establecen en la tierra prometida, hermanos. De ahí de la tierra prometida, Israel sufre varios exilios, hermanos. Un primer exilio en el año 70, en el año 700 antes de Cristo, otro exilio en el año 500, en el siglo V, siglo IV. Esos exilios, hermanos, significaron que el pueblo era llevado cautivo a otro país, por ejemplo, los babilonios, y entonces el idioma original del pueblo Israel era el idioma hebreo, pero al entrar en contacto con otras naciones se mezclaban con el idioma arameo, hermanos. Y entonces, en esa mezcla y en esa relación que tenían con otros idiomas y con otros países, a veces ellos adoptaban otros idiomas, hermanos, y los hablaban. Una cierta parte del país hablaba el arameo y otra parte hablaba el hebreo. Y entonces empezaban a dar así como que muchos movimientos por esos roces que tenía el pueblo, hermanos, con otras naciones. Entonces algunos libros se escribieron en arameo, en hebreo, perdón, y luego otros se escriben en hebreo, pero se les pone una parte en arameo, y otros escriben en arameo, y así está el movimiento en los idiomas, hermanos. Por eso la Biblia no tiene, se escribió en esos 3 idiomas, porque el movimiento que había en cuanto a lo cultural y a lo político marcaba que los idiomas iban cambiando, hermanos. Entonces, por esa relación que tiene Israel con otros pueblos y con los idiomas, es que la Biblia está escrita de esa manera y contiene esas lenguas en sus textos originales. Pero eso es importante saberlo, hermanos, porque la Biblia, como palabra de Dios, necesitamos nosotros llegar lo más posible a su interpretación más correcta, hermanos. Lo que más podamos acercarnos al mensaje original va a ser importante. Y les voy a poner un ejemplo, hermanos. Hay un texto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, donde se está citando la profecía de Isaías, hermanos, cuando habla del nacimiento de Jesús. Y dice, por ejemplo, Mateo 1:23, creo que este ejemplo ya lo he comentado en otros momentos, hermanos.
Mateo 1:23 dice lo siguiente, aquí lo voy a proyectar, hermanos, para que lo leamos. Dice, el verso 21 dice que todo esto fue dicho, el verso 22, perdón, dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, dice el 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién va a tener un hijo, hermanos? Dice que una virgen. Pero en el texto hebreo, hermanos, que se cita aquí, que es el profeta Isaías, en el texto hebreo no aparece la palabra hebrea para virgen, sino que aparece una palabra hebrea que se traduce como muchacha, hermanos, o como doncella, o como adolescente. Entonces, si nosotros leyéramos el texto hebreo original, veríamos que se refiere a un adolescente, que se refiere a una doncella que va a tener a luz, va a dar luz a un hijo. Pero como el texto del Evangelio de Mateo, hermanos, lo está traduciendo de una versión griega de Isaías, en la versión griega del profeta Isaías, sí viene la palabra griega de la que se traduce virgen. Y yo les pregunto, hermanos, ¿es lo mismo doncella que virgen? ¿No, hermanos? Doncella quiere decir una cierta etapa, hermanos, no tiene que ver con lo sexual. Y virgen tiene que ver con alguien que no ha tenido contacto sexual y puede ser una persona mayor o un joven, ¿verdad? Imagínense, hermanos, que de estos versículos esté fundamentada una doctrina como la doctrina de la Virgen. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, entonces hay que adorar a la Virgen. Hay una Virgen que es la Virgen María o la Virgen de Guadalupe y se le va a rendir culto porque es la Madre de Dios. Pero el texto hebreo no decía virgen, nos decía una doncella, una muchacha. Entonces, con ese tipo de ejemplos, hermanos, podemos ver que es importante estudiar la Biblia y tratar de conocerla desde su origen. Claro que tenemos herramientas para hacerlo, pero no, a lo mejor no vamos a poder llegar hasta lo más exacto posible, pero sí tenemos que avanzar descartando este tipo de traducciones o interpretaciones que no corresponden con la realidad de lo que quiere transmitir el texto, hermanos. Esa sería una de las formas en las que estaríamos nosotros avanzando para nuestro estudio de la Biblia, hermanos. Y cuando aquí el fundamento doctrinal nos dice que la Biblia es la palabra de Dios, nos dice que la Biblia ha sido revelada en diferentes momentos, que su contenido ha sido transmitido para que se conozca la voluntad de Dios, pero sabemos que en el trayecto en el que la Biblia se escribe, hermanos, y conforme van pasando los años y se va manteniendo por escrito, pues van surgiendo errores, se van prestando a ciertas situaciones que es necesario ir corrigiendo. Y los estudiosos de la Biblia es lo que hacen, hermanos. Ellos van a fondo, ellos van a los idiomas originales, estudian la cultura, estudian el momento histórico, estudian el contexto y tratan de comprender para entonces decir y dar más información que puede servir para comprender un libro bíblico, por ejemplo, hermanos. Dependiendo de todo esto, es como se puede llegar a una mejor comprensión de la Biblia. Y entonces, este sería, hermanos, una parte que tiene que ver con nuestra nueva forma de acercarnos ahora a la Biblia, hermanos. Nosotros como cristianos tenemos que reflexionar en no solamente pensar y decir, la Biblia es la palabra de Dios. Sí es la palabra de Dios, hermanos, pero hay que tratar de dimensionar todo lo que implica y todo lo que está detrás de una traducción como la que tenemos, que es la Reina Valera, o otra traducción que manejemos. Hay que tener siempre presente que es una traducción y que necesitamos nosotros poder ver qué más hay detrás de esa traducción, si ese texto que estamos analizando está bien traducido, si hay alguna variante, si hay alguna parte que no esté bien traducida. Tenemos libros que nos van a ayudar para poder saber esa información y entonces poder traducir e interpretar de manera correcta ese texto bíblico. Esto, hermanos, esto se presta para todo un curso de introducción a la Biblia donde se analiza toda esa información y se nos va preparando para que tengamos nosotros una idea diferente de lo que es la palabra de Dios. Que no tengamos la idea, hermanos, por ejemplo, de que la Biblia es un libro que bajó del cielo, que ya estaba escrito en el cielo, que no tiene ningún error, que es un libro mágico
o que es un libro que se escribió fuera de la realidad humana, cuando en realidad, hermanos, esta Biblia se escribe dentro de la historia de la humanidad, se escribe por hombres que son inspirados por Dios, pero que siguen siendo seres humanos, se escribe con las limitantes que tiene el ser humano, hermanos. Por ejemplo, imagínense ustedes un libro que se escribió hace, ¿qué les parece, hermanos? 7,000 años o 6,000 años. ¿Cómo se escribió en aquel tiempo, hermanos? ¿Cómo fue que se escribió? ¿Qué pensaba la persona que estaba escribiendo? Su forma de ver el mundo, su forma de ver la vida, su forma de ver la humanidad, la historia, pues es muy diferente, hermanos, muy diferente a nuestro tiempo. Entonces, tener en cuenta esos elementos nos ayuda, hermanos, para momentos importantes del análisis de la Biblia y también para poder tener nosotros una idea correcta de qué es la Biblia, de cómo se escribió y de cómo debemos nosotros también de leerla y de interpretarla, hermanos. Entonces, teniendo estos elementos presentes, se nos va abriendo un poquito más el panorama y podemos ir comprendiendo mejor lo que la Biblia enseña, hermanos. Por ejemplo, dice aquí que nosotros creemos que toda la Biblia es la palabra de Dios, hermanos. Y también dice, por ejemplo, viene aquí el primer párrafo, es muy interesante porque dice, incluyendo, dice, toda la Biblia es la palabra de Dios, incluyendo aquellas expresiones que no provienen directamente de Él, pero que al ser parte del texto sagrado sirven para su propósito. Por ejemplo, hermanos, nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Hay quienes tienen una postura que dicen que no, que solamente las partes donde habla Dios, esa es la palabra de Dios, que solamente cuando los hombres hablan en el nombre de Dios, esa es la palabra de Dios y todo lo demás no es palabra de Dios. Y nosotros lo que tenemos aquí en el punto doctrinal dice que todo, hermanos. Y entonces surge la pregunta, por ejemplo, ¿y qué pasa cuando habla Satanás? ¿También es la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué pasa cuando habla un ser maligno, ¿verdad? O los endemoniados que hablan voces? Pues, ¿Eso también es palabra de Dios, hermanos? supuestamente la angelología dice que Satanás no tiene fuerza de voluntad y que todo lo que va a hacer tiene que pedir permiso y autoridad porque él no tiene ni autoridad ni fuerza de voluntad. Ok. Entonces, puede ser que sea palabra de Dios. Sí, porque todo lo que está escrito, hermanos, corresponde a un propósito. Ese propósito es un propósito de Dios. Entonces, aunque hable el diablo, hermanos, o aunque hable un demonio, o aunque hable alguien más, todo lo que se está hablando en la Biblia, todo está en función de lo que Dios está hablando, de la historia que Dios está transmitiéndonos, hermanos. Por lo tanto, los tomamos como elementos que también forman parte del mensaje. Por lo tanto, nosotros creemos que toda la Biblia es la palabra de Dios, hermanos. Entonces, aquí dice, al ser parte del texto sagrado, sirven para su propósito. Entonces, todo, hermanos, todo está dentro del mismo sentido, el mismo propósito de Dios. Dice, en la Biblia Dios se nos revela y por medio de ella aprendemos a relacionarnos con Él, con nuestros semejantes y con nuestro entorno. Al leer la Biblia y recibir su mensaje con fe, Dios hace posible una vida renovada en comunión con Él. Entonces, hermanos, hay que partir de este punto de referencia. Todas las palabras que están escritas en la Biblia son la palabra de Dios, porque corresponden a su propósito y porque a través de todos esos elementos Dios nos da un mensaje, que es lo que Dios quiere finalmente que nosotros recibamos. Dice, la Biblia está compuesta por las secciones conocidas como testamentos. Ambas son escrituras inspiradas por Dios y por lo tanto de valor de eterna vigencia y destinada para todos los seres humanos. Entonces, está compuesta por dos partes, hermanos. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros, hermanos. Es la palabra de Dios para todos los pueblos. Después Jesús basó en él su mensaje y posteriormente también sirvió de fuente para la predicación de sus discípulos. La comunidad cristiana comprendió que con la llegada del Mesías, lo anunciado en esta escritura
Es decir, el Antiguo Testamento inició su cumplimiento traspasando los límites del pueblo hebreo, hermanos, y por ello la utilizó para proclamar el plan de salvación. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Que los primeros discípulos de Jesús traían para predicar el evangelio el Antiguo Testamento, hermanos. Lo utilizaron como referencia para decir que lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en Jesús. Por lo tanto, nuestra lectura de la Biblia es, hermanos, que nosotros tomamos como palabra de Dios tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento porque Jesús se basó en él y también los discípulos para pronunciar el mensaje del Evangelio. Después viene, hermanos, y dice Jesús y sus discípulos revelaron el sentido correcto del Antiguo Testamento. Sus enseñanzas y prácticas dieron lugar a nuevos escritos que conformaron el segundo grupo de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, hermanos. El Nuevo Testamento, conformado por 27 libros, el cual no invalida el Antiguo, sino que lo avala, mostrando su pleno significado y observancia. Entonces, el Nuevo Testamento, hermanos, es lo que los apóstoles hicieron y lo que los apóstoles anunciaron partiendo del Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento se ponen por escrito esas enseñanzas y esas prácticas de los cristianos y con ello queda conformado el segundo grupo de libros. Por lo tanto, tenemos en la Biblia dos secciones, hermanos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esta forma de llamarlos, hermanos, Antiguo y Nuevo, es una forma eminentemente cristiana, hermanos, de leer la Biblia. Porque para un israelita, su Biblia no es Antiguo Testamento. Para un israelita, su Biblia es la Biblia judía, es su escritura, es el Tanakh. Esa es su escritura y para ellos no es antigua, hermanos, es vigente. Nosotros le llamamos antiguo porque nosotros interpretamos que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo antiguo, pero no decimos antiguo, hermanos, en un sentido de meritar ni de quitarle valor a la Biblia hebrea, hermanos. No es el sentido ese, no es decir que ya no está vigente, ni es desecharlo. Decir nuevo, decir antiguo y decir nuevo es más bien en el sentido de que el Nuevo Testamento le da luz y le da cumplimiento a lo que estaba escrito en la escritura judía, hermanos. Por lo tanto, no es que nosotros lo demeritemos ni lo rechacemos, sino que simplemente lo que hacemos es darle una dimensión más amplia y más actual al Nuevo Testamento, porque ahí está el cumplimiento de lo que Dios había anunciado en la escritura de los judíos. Esto nos ayuda, hermanos, porque en esto podemos nosotros entonces ir acercándonos a la Biblia y nos permite ir teniendo un acercamiento preciso y correcto, porque hay movimientos, hermanos, que han rechazado y rechazan totalmente el Antiguo Testamento. Solamente leen, por ejemplo, los Salmos o solamente leen los libros proféticos. Nosotros entendemos que no, hermanos, y que todo el Antiguo Testamento es también palabra de Dios. Así que le damos ese valor y lo tenemos también como parte importante del proceso de revelación que Dios nos ha dado. Entonces, esto es, hermanos, un poco de información para que nosotros nos vayamos adentrando en el conocimiento de la Biblia. Y tener esto identificado y tenerlo claro nos ayuda para el momento en el que vayamos a leer una sección, tengamos en cuenta dónde estamos leyendo y comprender la dimensión de ese texto que estamos analizando, dónde está ubicado, en qué tiempo se escribió y también ver el lenguaje en el que está escrito y cosas que vamos a ir viendo más adelante, pero ahorita como una forma de acercarnos a la Biblia y de alguna manera ir comprendiendo, hermanos, este punto de fe. Dice, reconocemos la inspiración divina en la Biblia. Es decir, es el proceso, en el proceso de redacción, selección y conservación de los libros que la integran, participaron seres humanos investidos del Espíritu de Dios. La Biblia lleva un proceso, hermanos. No se escribe, como les dije, de forma mágica, no baja del cielo, como un libro terminado y que ya está dispuesto. Es decir, hay hombres involucrados en el proceso de redacción, selección, conservación, mantenimiento de los textos, copiar los textos, estarlos cuidando, estarlos teniendo, preservándolos. Se escribían a veces en materiales que duraban muy poco tiempo, hermanos. Se escribían los textos en elementos antiguos muy vulnerables, hermanos, que rápido se deshacían.
Entonces tenían que estarse copiando de forma recurrente para que se conservaran, hasta que se llegaron a escribir en papiros, hermanos, que era ya un material un poquito más fuerte, y ahí se empezaron a conservar un poquito más de tiempo los textos bíblicos. Pero todo este proceso, hermanos, nosotros creemos que es un proceso que Dios ha dirigido y en el que Dios ha estado llevando este proceso y nos ha estado permitiendo que la palabra de Dios se conserve, hermanos, y que se ponga por escrito, y sabemos y creemos que los hombres involucrados en todo esto estaban inspirados por Dios y que Dios los dirigía en todo eso para que se cumpliera el propósito de Dios a través de la escritura. Esto lo hemos hablado muy rápido, hermanos. Yo quisiera saber ahorita si de esto que hemos comentado hay alguna pregunta, hermanos, o alguna duda, o algún comentario que ustedes quieran hacer, hermanos, al respecto. Muy bien, hermanos. Quería ponerles un ejemplo también, hermanos, porque la Biblia, si bien es cierto que es la palabra de Dios, hermanos, también la Biblia necesitamos nosotros saber leerla y saber interpretarla, hermanos. Eso es muy importante porque nos puede evitar una forma de lectura errónea, hermanos, como la que le presenta, por ejemplo, Satanás a Jesús. Cuando en la tentación, hermanos, Satanás le saca varios textos bíblicos a Jesucristo y lo quiere hacer que él caiga, hermanos, en la tentación. Y utiliza textos bíblicos para hacerlo caer. Por ejemplo, aquí voy a proyectar el texto de Mateo, hermanos, capítulo 4, donde dice en el 4, en el verso 2, que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Entonces, Satanás viene, hermanos, dice, viene el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Eso dice el texto bíblico, hermanos. Mejor dicho, aquí no necesita un texto bíblico, le dice que si es hijo de Dios, que pide que las piedras se conviertan en pan. Jesús le responde que no solo el pan vivirá hombre, pero en el verso, aquí en el verso 6, le dice Satanás, si eres hijo de Dios, échate abajo. Lo llevó lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo que si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Le está citando un texto bíblico, hermanos. Un texto bíblico que dice que a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Está tomando un salmo y lo está tomando de forma literal, hermanos. Jesús le responde que está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuál forma de interpretación está tomando aquí Satanás, hermanos? Está interpretando un salmo de forma literal. Y sí dice eso el salmo, hermanos. Está citado correctamente. El punto es, hermanos, cómo hay que interpretar ese texto y cómo hay que entender el sentido que tiene. Jesús le responde con otro texto también, pero Jesús aquí rechaza esta interpretación literal que está manejando Satanás, hermanos. A veces se puede caer en el error de manejar literalismos en la Biblia, hermanos. Hay que tener cuidado con eso precisamente porque eso nos puede llevar también a una interpretación y a una lectura equivocada de la palabra de Dios. Nosotros también nos invade a veces el sentimiento de tristeza o de cierta confusión cuando, por ejemplo, oramos por un hermano que está enfermo y resulta que no sana, hermanos. Y en lugar de sanar, muere. Y entonces, ¿dónde está ese salmo que decía que si él me pide, yo le escucharé, con él estaré yo en la angustia, lo sanaré, lo levantaré? A veces no se cumple literalmente lo que está dicho en alguna parte de la Biblia, hermanos. Entonces, también es importante la forma en la que leemos, interpretamos la Biblia, porque eso también necesitamos nosotros tener cuidado, hermanos, porque puede prestarse a que se dé una mala interpretación y que por lo tanto se desarrolle una práctica equivocada de la palabra de Dios. Por eso es muy importante conocerla, hermanos, y aquí en el fundamento doctrinal vamos a ir viendo las interpretaciones que pueden ser las más adecuadas para nuestra forma de leer la Biblia.
Nada más para ir finalizando, hermanos, quisiera leer este párrafo donde dice que la Biblia, por ser palabra de Dios, es la instrucción completa de Dios. Instrucción que por su sentido hebreo, es decir, la Torá, es la ley que incluye todo lo que el creyente necesita para vivir mejor, la mejor vida posible. Dice, así en el sentido más amplio, la Biblia es la ley de Dios y por lo tanto tiene carácter normativo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que la Biblia tiene leyes, tiene ordenanzas, tiene mandatos. Es normativa, es decir, que va a determinar la forma de conducta. Tiene carácter normativo, está completa y es perfecta. Por esa razón, dice, a lo largo de los siglos, la Iglesia ha comprendido que no debe añadirle ni quitarle a su contenido, hermanos. Y a no ir más allá de lo que el texto inspirado llega. Por ejemplo, preguntas que se hacen, hermanos. ¿Quién fue la esposa de Caín? La Biblia no lo dice, hermanos. Pero si nosotros vemos literatura judía, nos van a contar cuentos de cosas que pasaron y nos van a narrar historias que van a tratar de explicar, darle respuesta a esa pregunta. Pero la respuesta es sencilla, hermanos. En el texto bíblico no viene la respuesta. La Biblia no llega hasta allá. Dice el fundamento doctrinal. Tenemos que leerla y tenemos que interpretarla, pero no le podemos agregar cosas que no están ahí. Y no es por falta de sabiduría ni por falta de conocimiento, sino porque las respuestas que se den van a ser respuestas posteriores al texto original y por lo tanto no son verídicas, hermanos. Son cuestiones que tratan a veces de responder un hueco que hay en la Biblia, pero no se puede responder así. Dice, entonces, no podemos ir más allá de lo que el texto inspirado llega. Dice, es decir, la Biblia, donde la Biblia guarda silencio, también lo hace la iglesia, hermanos. Porque no tenemos por qué responder preguntas que no son respondibles. Porque si entramos en ese terreno, vamos a estar especulando, vamos a estar inventando historias que en la literatura judía, hermanos, esto se da mucho porque ellos tienen una forma de querer explicarlo todo, pero ellos saben muy bien que son historias que se están inventando y que se están configurando para tratar de dar esas respuestas, pero no tienen un sustento válido. Son más bien como didácticas, hermanos, para tratar de dar una respuesta, aunque no sea realmente histórica o objetiva. Por lo tanto, hermanos, nosotros como lectores de la Biblia entendemos que por un lado la Biblia es normativa, la Biblia tiene carácter de ley, se tiene que obedecer, rige la conducta, rige la forma de vida, y por otro lado también la Biblia tiene, no debemos de nosotros caer en la tentación de quitarle o agregarle cosas, tenemos que leerla tal como se nos ha transmitido y que no podemos ir más allá de lo que la misma Biblia nos está diciendo. Por lo tanto, no podemos nosotros añadir explicaciones que no estén fundamentadas en la misma Biblia. Entonces, esto, hermanos, es una breve lectura que podemos hacer de este primer punto de fe, que es el tema de la Biblia. Hay más cosas que comentar, que señalar, hay más aspectos que reflexionar, hermanos, pero lo importante es que nosotros ahora nos acerquemos a la Biblia, hermanos, con una forma un poquito más racional y un poquito más de análisis para tratar de comprenderla. Obviamente, hermanos, que en un punto de fe, pues no se puede poner por escrito todo lo que está alrededor, pero sí hay mucha información, hay cursos completos que nos pueden ayudar a poder introducirnos al mundo de la Biblia. Pero también, hermanos, tenemos la confianza de que en la medida de lo posible, las traducciones nos han ayudado para poder comprender lo que dice la Biblia. Sí nos han ayudado, sí nos han servido, han sido traducciones buenas que nos han permitido comprender el mensaje en lo esencial, pero si queremos ir un poquito más allá, hermanos, pues tenemos que introducirnos en el campo del estudio, como los idiomas antiguos, las investigaciones que ha habido sobre la Biblia, cuál es ahora la forma en la que se lee y se interpreta la Biblia, cómo ha cambiado el pensamiento de la Biblia al tiempo actual, muchos detalles que hay alrededor, hermanos, que pudiéramos nosotros investigar en algún momento, pero ahorita por lo pronto nos sirva esto, hermanos, para que vayamos viendo que este tipo de cosas, hermanos, no se nos enseñan, no se nos explican o no se nos dan como una formación en cuanto a la iglesia cuando nos bautizamos.
y llegamos a la iglesia, aceptamos todo lo que dice la Biblia, pero no entramos en el terreno del análisis ni de la reflexión. Y este es un buen momento para hacerlo, hermanos. Es un buen momento para que entremos más a fondo en ese sentido y podamos conocer más la Biblia. Pero lo importante aquí es, hermanos, que conforme lo enseña el punto de fe, nosotros tengamos claro que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos. Y que la Biblia como palabra de Dios es nuestra fuente única de revelación. Y solamente la Biblia nos va a dar a conocer el plan de salvación de Dios y también la voluntad de Dios para nosotros como seres humanos. Partiendo de esa base, hermanos, entonces el trabajo es escudriñarla, analizarla, reflexionarla y ponerla por obra. Eso sería lo que se desprende de este punto de fe. Se pudiera ahondar mucho, hermanos, como les digo, pero ahorita por lo pronto este sería el primer tema y la primera reflexión que tendríamos, hermanos, sobre la Biblia en cuanto a este programa de discipulado, hermanos. Yo quisiera escucharlos, hermanos, si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna anécdota que hayan tenido ustedes en el tema de la Biblia, hermanos. Algo que les haya pasado y que quisieran compartirlo antes de ir finalizando. ¿Ustedes han leído la Biblia, hermanos? ¿Se les ha hecho fácil leerla? ¿Se les ha hecho difícil comprenderla? ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido en esta parte, hermanos? Es importante poderlo comentar porque hay cosas tal vez que direccionar o que no nos hemos detenido para razonar y que ahorita es el momento para hacerlo. Y yo quisiera dar oportunidad, hermanos, para escucharlos. Si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta o algo que quieran compartirnos sobre el tema de la Biblia. Adelante, hermanos, quien guste comentar. Adelante, Manuel. Y lo que yo he analizado, visto, visto, es que a veces el estudiar tan profundamente algo o querer indagar en algo, te desvía del objetivo, ¿verdad? Del objetivo que Dios tiene a través de la palabra y se vuelve más como un enfoque de estudio, pero histórico o tratando de dar la explicación a las cosas que simplemente el tratar de aceptarla o tomarla como guía, ¿verdad? De tomarla como guía. Digo, siento yo que a veces se cae en ese error de querer profundizar demasiado o querer analizarla demasiado, ¿verdad? Que se pierde el enfoque verdadero o real que debe tener en nuestra vida, ¿no? Y siento que sí es bueno estudiarla y sí es bueno, como dices, saber de dónde viene y tratar de analizarlo un poquito más. Pero lo cierto es que aún así, no, a pesar de que, como tú dices, hay textos que se comparan y que se analizan y que se trata de hacer una traducción lo más apegada posible. Lo cierto es que, como dices, fue escrita en otro momento y con otro tipo de pensamiento y pues, digamos, con un sentimiento totalmente diferente al que podamos tener nosotros. Y si le queremos dar explicación, pues va a ser muy difícil. Sí, recalco otra vez lo mismo, o sea, profundizar demasiado en el conocimiento creo que nos puede desviar del objetivo. Sí, es correcto, hermano Iván, es correcto esa reflexión, porque sí sucede eso, hermanos, sí sucede eso, que en algún momento nos afanamos tanto, nos enfoquemos tanto en el tema de la investigación, del análisis, que puede llevarnos a caer en ese error de descuidar la parte de la observancia. Nosotros estamos partiendo de un hecho, hermanos, de un hecho fundamental que es nuestra fe en la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, eso nunca debe desaparecer de nuestra mente, de nuestro corazón cuando la estamos estudiando, porque eso nos va a ayudar también a que tampoco caigamos en el error de querer basarnos, nuestra vida basarla únicamente en el estudio, en saber, en conocer más, porque realmente el estudio y la reflexión es importante, pero son la base para la práctica, hermanos. No se puede quedar uno solamente en ese sentido, en solamente querer conocer y saber más.
Sí es bueno, hermanos, porque nos ayuda a tener elementos, pero no es el único propósito, ¿verdad? No se puede uno quedar en esa idea. Tenemos que avanzar y que la comprensión y el mayor conocimiento significa al mismo tiempo más responsabilidad, hermanos. Significa mayor fidelidad a Dios. Y en realidad lo que estamos haciendo es echarnos más, pues más compromiso de ser más fieles a Dios porque sabemos más. Dice por ahí un dicho, no sé si es una cita bíblica, que el que más sabe se le va a demandar más. Así que eso es algo que hay que tenerlo en cuenta al momento, hermanos. Sí, hermano José Cruz, adelante. A lo mejor, a ver si se entiende mi pregunta, hermano. A lo mejor ya comentamos, ¿verdad? Que nosotros, las doctrinas y están examinadas y todo es lo que platicó usted, ¿verdad? Yo le pregunto de nuevo, hermano, pero ahora le pregunto de lo de la Biblia. ¿Está evaluada la Biblia por la Septuaginta o está canonizada por algún patriarca o alguien de sangre original judía que diga que nosotros realmente lo que estamos leyendo es lo más pegado a lo que ellos creen, a lo que ellos vienen siguiendo desde la creación? Bueno, a lo mejor hay muchas cosas que explicar, hermano, y para eso se requería mucho tiempo, pero, por ejemplo, nada más para precisar un poquito, hermano, la Septuaginta es una traducción que se hizo de la Biblia hebrea en el siglo II antes de Cristo, hermanos. Hermanos, es una traducción que se hizo del hebreo al griego, y que esa traducción que se hizo del hebreo al griego fue una traducción hecha en Alejandría, en Egipto, y correspondió al propósito. Pues se dicen muchas cosas, ¿verdad? Pero creo que el propósito que se tenía era que se quería guardar ese libro en una biblioteca muy grande en Egipto, en Alejandría, y para eso se tradujo al griego, para guardarse ahí. Otros dicen que se tradujo porque querían que los judíos de habla griega también tuvieran acceso a la lectura de la ley, y como no conocían el hebreo, se les tradujo esa versión para que pudieran leer. Entonces, la Septuaginta es esa traducción. Algunos judíos no le dan el valor, no le dan valor porque creen que es una traducción mal hecha, creen que es una traducción que no corresponde al hebreo y la desechan. Otros judíos sí la toman, sí la interpretan y sí le dan cierto valor porque es una traducción finalmente. O sea, una traducción siempre va a ser, no va a ser exacta al 100%, y entonces va a tener variantes, y pues eso algunos no, a los más conservadores pues no les gusta, no lo aceptan, pero tiene su importancia histórica porque sí se utilizó por parte de los judíos, sobre todo los judíos que hablaban griego, y sí fue importante para ellos. Eso es la Septuaginta, hermano. La Septuaginta es una traducción del texto griego, hebreo al griego, que se hizo en el Antiguo Testamento. Y para nosotros no es muy relevante porque nosotros, y la investigación casi más se basa en el hebreo, en el texto hebreo. Es el que nosotros también tenemos como referencia en nuestro Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que la Biblia Reina Valera utiliza o que traduce es el hebreo. Entonces, ahora, en cuanto a lo que nosotros creemos, hermano, nosotros hoy en día la forma en la que creen los judíos es muy diferente, hermanos. Es muy diferente a la forma de vivir su fe que tenían en el tiempo antiguo, sobre todo en el tiempo de Jesús. Hoy en día hay muchos movimientos judíos. No hay una sola escuela ni un solo grupo. Hay diferentes grupos, hay muchos movimientos. Hay quienes se creen que son rabinos, pero en realidad no lo son. Hay judíos mesiánicos, hay judíos católicos, hay judíos de todo, hermano. Nosotros no podemos hoy en día tomar como referencia que un judío nos avale o que un judío nos diga si es correcto lo que creemos o no, porque entre ellos mismos hay muchos movimientos. Ahora, no contamos, hermano, tristemente no se cuenta con una tradición realmente sólida o firme de una sola línea que venga desde el tiempo antiguo. Entre el mismo judaísmo ha habido muchos movimientos y ha habido muchas rupturas entre ellos mismos porque se van separando, van teniendo sus propios movimientos, y a veces no se quedan fijos en una sola forma de interpretar. Ellos mismos también tienen diferentes escuelas. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos da la seguridad, hermanos? La seguridad de que lo que estamos creyendo es lo correcto. Pues es lo que le comentaba la semana pasada, hermanos. El estudio que se hace de los textos antiguos, la interpretación, el análisis, eso es lo que nos ayuda a nosotros comparando
sabiendo que hay, por ejemplo, una línea de interpretación muy liberal que rechaza todo lo bíblico, hay otra línea de interpretación muy conservadora que todo lo toma de forma diferente, literal. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de encontrar cuál es el punto pues más objetivo, hermano. Entonces, podemos tener acceso a traducciones bíblicas, a versiones bíblicas antiguas, acceso a la investigación que se ha hecho, y nosotros mismos hacer un balance, un análisis, una evaluación. Y nosotros podemos, comparando con la Biblia, podemos tener cierta certeza de que eso es lo correcto. Obviamente, hermano José Cruz, hay muchos movimientos, hermano, que todos van a dar sus argumentos para defender sus puntos de fe, sus puntos doctrinales. Nosotros lo que queremos es no basarnos en lo que dicen otros, sino analizar la Biblia nosotros mismos. Y en base a eso, sacar nuestras conclusiones. Y entonces, si un rabino viene y nos dice, no, es que ustedes no creen lo correcto porque el hebreo dice esto. A ver, vamos a checar el hebreo. Vamos a analizar lo que está diciendo. Vamos a compararlo con otros análisis de otros expertos. Vamos a compararlo con la investigación actual. Y entonces puede ser que lo que él esté diciendo sea correcto, pero tal vez sea correcto desde la interpretación judía. Pero nosotros no somos judíos, hermanos, somos cristianos. Entonces tenemos que complementar nuestra interpretación del Antiguo Testamento con lo que Jesús nos enseñó, y ahí es donde entramos nosotros en el punto de consolidación, hermano, donde tenemos la base de decir, esto lo podemos hacer porque Jesucristo nos lo está avalando y porque en la interpretación que nosotros hemos hecho, esto es lo que nos transmite esta enseñanza, este mandamiento. Entonces yo creo que podemos tener esa seguridad, hermano, de que no estamos inventando ni estamos basándonos en cosas que alguien diga, estamos tratando de analizar, de comparar, para que todo eso nos ayude a tener una referencia clara y entonces tener certezas. Oye, lo que dice el texto hebreo, podemos leerlo, sí podemos leerlo, podemos saberlo, podemos traducirlo, ver las traducciones que hay y tomar la mejor, y podemos aplicarlo a nuestro tiempo porque tenemos la certeza de que hay información suficiente para eso. Es lo que le decía la vez pasada, hermano, que ahorita no se puede imponer una ideología, hermano, como en el tiempo antiguo, que no había acceso a la investigación, ni nadie sabía lo que significaba un texto bíblico, y entonces las iglesias grandes, las iglesias que tenían el poder y también tenían en su dominio el conocimiento, pues nadie podía cuestionarlos, hermanos, porque nadie tenía acceso a la información. Y hoy en día lo que más tenemos, gracias a Dios, es acceso a la información. Ahorita todo está abierto, hermano, todo está descubierto y todo se puede saber. Y se pueden desmentir falsedades, se pueden desmentir falsas interpretaciones, se pueden saber qué movimientos hay, qué andan haciendo y cuáles son sus motivos y se pueden descubrir muchas cosas. Realmente ahorita estamos en una posición muy privilegiada porque tenemos mucha información disponible. Y entonces, analizar todo, hermano José Cruz, nos ayuda a tener seguridad de que estamos comparando y estamos sabiendo y estamos en esa comparación comprendiendo que hay cosas que sí se pueden tener en cuenta y cosas que no, que se deben desechar. Entonces, pero sí, hermano, no tener esa idea de que hay un tronco así como, es que los judíos así lo plantean, ellos plantean que vienen de milenios y que su enseñanza es la única y que ellos son los autorizados para saber qué es lo que se dice correcto y qué no. Eso no existe, hermano. Eso no existe. Eso es algo que ellos se adjudican, pero que mucho de lo que ellos dicen está basado en sus propias interpretaciones. Realmente no hay una línea. Tenemos la escritura y eso es lo que nos ayuda a saber qué dice y cómo interpretarla. Y esa certeza es algo importante para nuestro tiempo y yo creo, hermano, que nos ayuda para tener seguridad en lo que creemos. Excelente. Eso es lo que yo le podría comentar, hermano. No. Igual vamos a seguir conversando sobre esto, pero hay que tener claro esto, hermanos, y ahora sí que tomar como principal fuente de nuestra doctrina la Biblia. Okay. De ahí Y venimos. otra pregunta, hermano, lo veo que usted trae otro cuadernillo, dice creencias doctrinales, me hace que es el nuevo, no sé. Yo traigo mire. Ajá. Fundamentos doctrinales, estas son creencias doctrinales. Sí, se me hace que ese es el antiguo, hermano. Te voy a pedir el nuevo entonces. Déjame ver si aquí en el chat, no sé si se puede compartir archivos, hermanos.
No, pero si no lo cuido, hermano, porque para ir, vienen diferentes los puntos número 1, número 2, o sea, vienen diferentes y me desubiqué ahorita que estaba, Sí, pero igual mejor compro ese y ya para ubicarme. mire, si quiere, aquí lo voy a poner, hermano. Si puede abrir el chat, aquí lo voy a compartir y se me hace que sí lo pueden bajar, hermanos. A ver. Para que lo tengan ahí en electrónico, hermanos. A lo mejor es más práctico que lo traigan ahí en su celular y de ahí lo pueden leer sin mayor problema. Nomás déjenme ver dónde lo tengo aquí guardado. Porque sí va a ser bueno tenerlo, hermanos, porque vamos a estar leyendo algunas partes y sí es importante tenerlo ahí a la vista y traerlo incluso ahí en el celular o algo. Eso nos puede ayudar también para leerlo. Es el de 2015, mira, aquí lo estoy compartiendo en el chat. Dice que se compartió correctamente, hermanos. No sé si del celular se puede descargar, hermanos. Y si no, se los hago llegar a través de WhatsApp, hermanos, también, para que lo tengan ahí en electrónico y de ahí lo puedan leer sin mayor problema. Muy bien. Gracias, No sé si hay hermano. alguna otra pregunta, hermanos. ¿Algún comentario que quieran hacer sobre esto que hemos hablado acerca de la Biblia, hermanos? Yo quería hacer un comentario, hermano. Sí, hermano Jesús, adelante. Sí, mire, yo creo que no podemos poner en tela de juicio toda la enseñanza que desde un inicio ha estado mostrando. Yo creo y entiendo y comprendo que sí, y me queda claro que hay un Dios. Eso sin duda alguna, no estamos fuera de juicio. Lo que sí es importante, y creo yo que valoro muchísimo, es de que en base a que nosotros somos cristianos, que tenemos un líder, tenemos un pastor y este pastor es usted, absolutamente para nada podemos tenerle juicio toda la enseñanza que nos ha llevado, que por alguna razón estamos aquí reunidos con ustedes porque creemos las enseñanzas de usted. Claro, lo más valeroso de todo esto es la importancia del cómo mostrarnos a traducir en realidad la Biblia, para que nos está mostrando claramente, para que sepamos y entiendamos que no hay nada oculto. Y eso está más que claro, ¿no? Yo no, si yo no estuviera confiado en Dios, en las palabras que nos muestra y la enseñanza que nos lleva, créame lo que yo podría entrar en juicio y le daría miles de preguntas, pero yo creo que no estamos en esa posición. Yo creo que me queda más que claro que hay un Dios y que es importante sí saber en teoría las revelaciones, conocer la historia, estar documentado, porque al final no existe otro documento más que la Biblia. Yo creo que es la parte importante y me agrada y muchísimo empaparme de todo esto. Para mí es una enseñanza conocer todo lo que he explicado, porque ahora sí que no estoy tan errado desde un inicio. Cualquier pregunta, pues no contestaría con una mentira, ¿verdad? Porque no estamos perdidos. Puede haber personas más listas que uno mismo y tal vez nos veamos mal, dar una explicación errónea, cuando en realidad estamos conociendo ahorita de fondo, o como después se dice, de fondo o las tripas de lo que en realidad representa, pues, ¿sí? Entonces, a mí me queda clarísimo y todo esto que estoy escuchando, por eso es que no hablo, es porque me está llevando una enseñanza, porque yo estoy errado en ese sentido. Si le hablo de un versículo, tal vez no podía interpretarlo tan fácilmente como usted o muchos de los hermanos que están ahorita reunidos, pero sí me queda claro que tengo que entenderlo y aprenderlo para poderlo aplicar y enseñarlo, porque lo importante de todo es enseñarlo y enseñarlo con una verdad, ¿sí? Es muy cierto que hay mucha gente falsa, errónea, vana, que muestra lo que quiere mostrar y explica lo que quiere explicar para la gente, engañarla. Entonces, yo creo que de esta parte importante que me ha llevado como enseñanza, yo, una persona que estoy siguiendo los pasos de mi pastor, estoy siguiendo la enseñanza de Dios, que sé que existe, que su hijo se entregó, murió por nosotros, por el pecado. Me queda claro absolutamente todo, pero lo más aún importante es de que estoy empezando a conocer más a fondo todo esto. Pero le voy a hacer una cosa muy importante. Ningún pastor, si no estuviera convencido y estuviera engañando,
o estuviera ocultando, no abriría las páginas de la Biblia y lo diría tal cual, si en realidad no tuviese la razón. Porque yo sé que usted se ha esforzado muchísimo para estar en el lugar que está, y ha dirigido, y yo he visto en usted el ser humano y la persona confiable. Entonces, en ese sentido, yo no tengo ninguna duda. Para mí no es si hay un rabino, o si hay un masón, o si existe José Manuel, que no sé quién, por ahí traen ciertas personas, ciertos dioses. A mí me queda más que claro que existe Dios y punto. Eso es lo más interesante. El fondo de lo demás lo voy a ir entendiendo poco a poco, porque por la realidad es que estoy perdido, ¿no? Pero bueno, la idea de que lo sigo y sí me queda más que claro lo que hacia donde nos quiere llevar. Quiere complementarnos, queremos que no estemos perdidos, que seamos un discípulo verdadero, ¿verdad? Que seamos merecedores de la confianza y la fe en Dios. Yo creo que esto nos va a aclarar, me va aclarando más las ideas. No quiero poner en tela de juicio y de duda la fe que usted tiene como la que yo tengo. Entonces, hacer preguntas como que si quisiéramos pensar de que hay algo falso detrás de todo ello, pues no tendría caso estar aquí. Cuando estamos y aceptamos a Dios y nos bautizamos, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Eso es lo que quería yo comentar. Y pues tengo postada la confianza y la fe en ustedes, así como mi Dios Padre, ¿verdad? Y hoy más que nunca, ¿verdad? Aún así que mis oraciones han sido plegarias, he tenido alabanzas y pensando en que voy a poder buscar la manera de que mi hermana me la regresaran. Solamente Dios sabe por qué hace las cosas. Se reclama un ángel o quiere alguien más con él. Pues debo de entender que así es por él, como él lo emite, como él lo pide. Para él no hay tiempos, no hay error. Eso me queda más que claro y sigo apostando mi fe y confiado en él. Es lo que le quería comentar. Sí, hermano Jesús, muchas gracias, hermano. Y sí, hermano, tiene razón, estamos convencidos de las cosas que creemos. Como quiera, hermano, es bueno hacer preguntas y es bueno reflexionar. Y yo estoy de acuerdo, hermano, en que estamos convencidos de lo que creemos. Pero también es bueno el diálogo, hermanos. También es bueno el diálogo, externar dudas. Yo creo que aquí lo que queremos es aprender y queremos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y sí es bueno que si hay alguna inquietud, hermanos, es que a veces no se ha dado el tiempo para expresarlas, hermanos. Eso es lo que yo siento que ha habido. Muchos hermanos que en la iglesia han tenido dudas en cuanto a su fe o que se han alejado de la iglesia, es porque no ha habido un espacio para que ellos externen sus inquietudes y se les respondan sus dudas, hermanos. Y No ha habido una base. Exacto, hermano. Entonces, no se ha dado esa oportunidad y es bueno que sí haya, porque a veces entramos en contacto con otras personas, con otros movimientos y no sabemos qué responder, hermanos. Yo viví esa experiencia con hermanos nuestros en la iglesia, 1 de mayo, donde llegaron los judíos mesiánicos y se los llevaron, pero así arrastrándolos, hermanos, y convencidos y inquietos, con dudas, con preguntas, pero pues el pastor no estaba al pendiente, no los orientó y se convirtió en una situación que los desarraigó, los dispersó por todos lados y ya andan ahora perdidos, hermanos, con dudas, con inquietudes, porque no hubo un espacio donde ellos pudieran tener orientación, preguntas, se les explicaran cosas, y eso, hermanos, es peligroso. Entonces, sí es bueno, hermanos, que hagamos preguntas, es bueno que externemos las dudas que tengamos. Incluso a veces se llega a tener que presentar elementos para ver las pruebas, si es cierto esto, pero créanme, hermanos, que en la medida de lo posible vamos a tratar de que este estudio que tengamos vaya dando las respuestas suficientes, hermanos, y que no queden dudas, porque estamos seguros y convencidos, como dice el hermano Jesús, de que lo que hemos creído es esto, y estamos convencidos también de que la interpretación de la Biblia que tenemos, hermanos, es sólida, es bíblica, es correcta, hermanos, y tenemos la certeza de que así es. Y yo les invito para que si siguen habiendo dudas, hermanos, externenlas, no pasa nada. Podemos aquí comentarlas y tener reflexión para que nos ayude a tener claro. Pero sí, hermanos, tengamos en cuenta también que es importante que tengamos también la certeza, ¿verdad?, de que las cosas que hemos creído también las afirmemos. Y nos afirmemos nosotros mismos, hermanos. Y yo sí quisiera que si en una reunión hubiera puras dudas, hermanos, no importa. Lo importante es aclararlas, ¿verdad? Y confirmarnos en la fe. Y yo veo con muy buenos ojos que el hermano Jesús Chavana está iniciando su vida en la iglesia, aunque él ya tiene ideas, ya tiene algún conocimiento, pero es necesario irlas precisando, es necesario irlas aclarando
para que esto sirva de formación en cuanto a su conocimiento y al de todos, hermanos. Pero lo importante es que nosotros tengamos claro que estamos buscando seguir fieles en la palabra de Dios, hermanos. Y hay que pasar por muchas cosas, pero es necesario avanzar y no quedarnos en una sola postura. Y con toda apertura, hermanos, y con todo gusto, hagan sus preguntas, comenten sus dudas, porque eso nos va a ayudar a tener claridad y que eso nos consolide también en lo que hemos creído y nos siga ayudando para seguir firmes en la fe que tenemos en la palabra de Dios, hermanos. Muy bien, hermanos. No sé si hay alguna otra duda, hermanos, algún otro comentario ya para ir finalizando. Adelante, hermano Alfredo. Y gracias, hermano Sabino. Nada más quería hacer un comentario, hermano. De acuerdo al tiempo que he tenido yo en la iglesia, sé que hay una máxima autoridad en la iglesia. Sé que el concilio es la máxima autoridad de la iglesia. Si nosotros usamos cierto tipo de Biblia, hermano, es porque el concilio ya lo ha avalado, ya lo ha revisado, ya lo ha autorizado. He oído yo comentarios en otros tiempos de que se recomendaban usar cierto tipo de Biblias porque precisamente ese tipo de Biblias que recomendaban que no se usaban no hablaban acerca del sábado, sino cambian la palabra por domingo o por día de reposo, pero el domingo lo llaman como día de reposo o como el día del Señor, pero es precisamente por eso por lo cual la iglesia no ha permitido que se use cualquier tipo. Lo recomendable siempre ha sido la versión Reina Valera. Esa es la que está avalada por el concilio. Y antes de que el concilio la haya autorizado, hermano, hay también una asociación bíblica que son las que avalan acerca de los escritos, acerca de todo lo que se ha traducido en las Biblias. Ellos se han encargado de hacer todo ese tipo de situaciones. Entonces, nosotros no estamos leyendo una Biblia, hermano, que se escogió al azar, sino que fue escogida minuciosamente y estudiada para que sea de lo mejor que podamos nosotros, herramienta que tengamos a nuestra mano, ¿verdad? Y yo lo he visto. Yo he ido a Estados Unidos, hermano, y me asombra. Hay muchas iglesias, únicamente el pastor, su esposa y los miembros de la iglesia. No hay concilio, no hay nada. Son asociaciones muy cortas, exactamente. No tienen ninguna base fundamental, o sea, únicamente ellos se separan de la iglesia, fundan su iglesia y con la Biblia empiezan a enseñar y no, hermano, aquí en la iglesia de Dios es algo diferente, completamente diferente. Sí, Gracias, hermano. Sí, hermano Alfredo, tiene razón. Sí, hermanos, miren, las traducciones siguen líneas editoriales, hermanos, y a veces siguen también líneas doctrinales. Las traducciones tienen su corte, tienen su línea. Sí es buena la traducción Reina Valera que la iglesia tiene aprobada, es la que leemos, es la que utilizamos de forma oficial, aunque también tiene sus puntos que en algunos aspectos no se acercan mucho en la parte de la investigación. Es una traducción literal que sí ayuda para comprender los textos antiguos, pero si nosotros quisiéramos indagar un poco más en las traducciones, la Reina Valera nos sirve de referencia porque es literal, pero hay otras Biblias que ya tienen más estudios, que tienen más análisis de textos y que presentan a veces la información ahí mismo. Entonces, la Reina Valera nos sirve, hermanos, para la lectura y para la predicación, pero para el estudio y el análisis hay que tener varias traducciones, hay que compararlas, hay que analizarlas. Ese sería un trabajo ya después del predicador, ¿verdad? Que se prepara para hacer un sermón y investiga los textos. Pero tiene razón el hermano Alfredo, sí hay traducciones que con una intención totalmente enfocada a su propia creencia, traducen palabras de acuerdo a sus creencias, hermanos. Eso también hay que tenerlo presente para que cuando nosotros leamos una Biblia y veamos algo ahí raro, pues no nos dejemos llevar, porque a veces las traducciones también siguen sus líneas doctrinales, hermanos. Hay que tener cuidado en esa parte, por eso lo que se recomienda cuando uno va a predicar, por ejemplo, es que comparen varias traducciones, hermanos. Comparen varias traducciones y si tiene una Biblia de estudio, mejor, porque ahí tiene información que le va a ayudar para que comprenda mejor el texto y poderlo interpretar y predicar de la mejor manera. Pero sí es importante esto y qué bueno que lo dice el hermano Alfredo, porque si hay una cierta base
de respaldo, hermanos, en cuanto a las Biblias, que la iglesia tiene un concilio que analiza y que aprueba, y que puede ser, es muy difícil que se pase algo por alto, hermanos, pero sí tener siempre el elemento o la referencia de que una traducción no va a ser 100% precisa, hermanos, siempre va a tener algo que hay que resolver. Se puede hacer con varias versiones, se puede hacer con una Biblia de estudio, pero es importante que nuestra lectura para predicar, nuestro análisis, comparemos traducciones, hermanos, y eso nos va a ayudar a tener una mejor comprensión de algún pasaje. ¿Alguien más tiene algún comentario, hermanos? Adelante, hermano Omar. Digo, nada más poniéndome ahora sí en contexto de recién bautizado, yo creo que sí partimos de muchas preguntas, porque queremos estar convencidos plenamente en dónde estamos parados o a dónde estamos yendo. Y a lo mejor los que ya tienen tiempo como que lo vemos de que pues le creo todo lo que me está diciendo el pastor o lo que me están hablando. Pero como recién bautizados, como los primeros días después de, yo creo que sí queremos tener el 100% y la seguridad de que sí creemos en Dios. Y la primera pregunta que usted hizo es que si ya traíamos como que algo nato, yo creo que sí, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces, inclusive un pasaje que por ahí estaba buscando, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Cuando uno viaja por carretera, se da cuenta de la magnitud y se da cuenta que hay una deidad quien hizo ahora sí que todo ese paisaje, y comprendemos que fue algo superior a nosotros, sin imaginarnos obviamente que es Dios, obviamente, vamos iniciando en este camino apenas. Entonces, yo creo que pues a lo mejor lo que dice el hermano José Cruz, a lo mejor no alcanzamos a comprender como recién bautizados, que hay teólogos que realmente se encargan de estudiar todo lo que es semejante a la Biblia, y no solamente es el pastor de una congregación, sino que hay un conjunto de teólogos que es como una carrera profesional. Un doctor se tarda como 15 años en graduarse aproximadamente, y un teólogo prácticamente es lo mismo, toda su vida sigue estudiando. Entonces, de ahí partimos que los puntos doctrinales están completamente analizados. Hay un estudio enorme y previo y una interpretación grandísima para poder proponer algún punto doctrinal, y es confirmado, como lo dice el hermano Alfredo, a lo mejor en los concilios, donde se encuentran infinidad de pastores con pues una categoría y con un estudio pues también ya con tiempo. Entonces yo creo que pues ahora sí que nace todas esas preguntas que a lo mejor traemos, y que si no lo tenemos bien claro, en algún momento viene alguna ola, alguna creencia y nos vamos, porque nunca estuvo bien fundamentada nuestra creencia, o nunca estuvo bien arraizado, válgame la expresión, pues la información que en algún momento debimos preguntar. Eso es lo que quería comentar, hermano. Correcto, hermano Omar, muchas gracias. Así es, hermanos, esa es la intención, y muchas cosas se van aclarando y vamos teniendo más seguridades, más certezas. A veces tenemos la inquietud, hermanos, o el temor de pensar que no debemos dudar o que no debemos de preguntar. Y a veces creemos que preguntar o dudar puede ser malo, hermanos, pero no es así. Nuestra mente, nuestro razonamiento humano nos lleva a veces por ese camino de la pregunta, de la inquietud, porque ese es el camino en el que vamos teniendo conocimiento y como vamos comprendiendo mejor las situaciones que estamos viviendo. Por eso es bueno, hermanos, es bueno la pregunta, es bueno la duda. Obviamente, lo que no es muy adecuado, pues es a lo mejor la necedad, hermanos, ¿verdad? Cuando alguien se cierra en una cosa y que no quiere escuchar otra opinión, que no quiere escuchar otro punto de vista, ahí es donde empieza el problema, ¿verdad? Porque no hay una apertura para realmente analizar lo que se está
poniendo sobre la mesa y ahí ya no se puede, hermanos. Pero cuando hay una disposición de querer saber y cuando hay dudas en función de querer conocer mejor y comprender mejor, son bienvenidas, hermanos, y esas dudas nos van a ayudar a poder crecer y a poder saber más de las cosas de Dios. Entonces tengamos confianza, hermanos, y como quiera, usted tiene su Biblia, puede leerla, puede analizarla, y cuando estemos aquí hablando, hermanos, incluso el cuadernito del punto de fe, oye, hermanos, que eso no dice así, mira, aquí dice esto, bueno, vamos a corregir. No pasa nada, hermanos, estamos estudiando juntos y queremos aprender, y Dios nos va a ayudar para que en todo esto vayamos avanzando y podamos tener una claridad más amplia, una visión más amplia, con mayor claridad, hermanos, y con mayor proyección de lo que debemos hacer. Este va a ser el fundamento para nuestra vida cristiana y necesitamos conocer lo mejor posible la palabra de Dios para que después podamos poner en práctica las cosas que la Biblia nos enseña. Y esa va a ser nuestra base, hermanos, para lo que desarrollaremos más adelante en otros temas que vamos a ir viendo también. Podemos ir finalizando, hermanos, si no hay alguna otra duda o comentario. Yo les agradezco mucho, hermanos, porque los comentarios nos ayudan para ampliar lo que estamos viendo y les agradezco porque es importante que todo esto nos enriquezca más, hermanos. Y igual hicimos la invitación para los demás hermanos que están aquí conectados. No hay problema si no pueden prender la cámara, hermanos, pero si quieren comentar algo, si quieren dar alguna opinión, activen su micrófono y los escuchamos, hermanos, con todo gusto. Lo importante aquí es que nos quede claro lo que estamos reflexionando y si hay dudas, hermanos, externarlas y comentarlas para seguir aprendiendo juntos, hermanos. Vamos a finalizar, hermanos, vamos a concluir en esta noche. Les agradezco mucho su tiempo, hermanos. Estamos guardando el video, lo vamos a guardar nuevamente ahí en YouTube para que lo puedan repasar y los hermanos que no se conectaron, los vamos a invitar para que lo vean y sigamos en este camino de este discipulado, hermanos, que primero Dios esperemos que siga adelante y que sigamos participando todos los varones. Vamos a orar al Señor, hermanos, para concluir y darle gracias a Dios por este estudio y que Dios nos siga bendiciendo y que la próxima semana podamos nuevamente conectarnos para esta reunión. Vamos a orar al Señor, hermanos, y así finalizamos. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos en esta noche por la bendición de la vida que tú nos regalas y también por la oportunidad que hemos tenido de poder meditar en este primer punto de fe de nuestro fundamento doctrinal. Conocer tu palabra es importante, Señor, para nosotros. Sabemos que ha sido una palabra tuya que has dejado, Señor, para que los pueblos, para que todo el ser humano pueda conocerte, Señor, y pueda saber tus propósitos para la humanidad y también conocer el plan de salvación que tú has trazado, Señor, desde el principio de los tiempos. Ayúdanos a comprender cada día mejor tu voluntad, Señor. Ayúdanos para conocer cada vez más tu palabra. Danos, Señor, la disposición para aprender, para conocer, pero que ese conocimiento no se quede solamente en eso, Señor, sino que sea también una forma de acercarnos más a ti, Señor, de conocer más cómo es que te has revelado a la humanidad y que en ese acercamiento nuestra vida sea transformada y sea cambiada, Señor, por tu presencia. Te pido bendición para cada uno de los varones que hemos estado conectados en esta noche. Bendice sus familias, Señor, bendice sus peticiones, sus trabajos, sus actividades, Señor, los pongo en tus manos para que tú seas con ellos y puedas bendecirlos, Señor, con tu grande misericordia. Si tienen alguna necesidad en este momento, alguna urgencia, alguna petición, te ruego que las tomes en tus manos y que tú bendigas a cada varón, Señor, a cada familia. Y permítenos, Padre, que la próxima semana podamos nuevamente conectarnos, podamos seguir estudiando tu palabra, Señor, y síguenos guiando a través de tu Espíritu Santo para que todo esto que estamos haciendo, Señor, contribuya a nuestro crecimiento espiritual y como varones de tu iglesia podamos prepararnos y estar listos para servirte, que lo hagamos siempre, Señor, de todo corazón y lo hagamos todo para tu honra y tu gloria. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos despidas en paz y con tu bendición, pues todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, a todos. A vosotros, Igualmente, hermanos.